Continuamos con ustedes en France 24, esto es Directo América y vamos a dar inicio a nuestra segunda hora de programación en esta mañana. Tendremos en este bloque el análisis de nuestros periodistas en la redacción para hablar de algunos de los titulares más importantes en temas especializados. En nuestra revista de prensa revisaremos los titulares que nos dejan los principales medios internacionales. Este jueves el diario The New York Times le da una mirada a la manera en la que el presidente estadounidense Donald Trump intenta consolidar su poder sobre los tribunales y también sobre el Congreso de ese país. Enseguida lo revisaremos con el María Ángulo. Pero además, en nuestra crónica de economía vamos a dar un repaso por las múltiples decisiones que han tomado esta semana los bancos centrales del mundo sobre tasas de interés. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos las mantiene. En Brasil suben y en Suiza bajan. Los detalles en breve con Daniela Blandón. Vamos a las noticias. Al menos 85 palestinos murieron y decenas resultaron heridos en ataques aéreos israelíes en Gaza este jueves. Y ya son más de 500 los asesinados en los últimos 3 días. Más de la mitad, mujeres, niños y niñas. La UNRWA también denunció la muerte de 5 de sus colaboradores. Empezó este jueves en Bruselas la cumbre de los líderes de la Unión Europea. En el encuentro, los 27 países deben reafirmar su apoyo a Ucrania y acordar la movilización de miles de millones de euros para impulsar el gasto en defensa. Esto en medio de las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea. Tenemos el reporte. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa. Hubo nuevos ataques mutuos entre Rusia y su vecino. Este jueves, drones ucranianos impactaron la base aérea militar rusa Engels en la región de Saratov, a unos 700 kilómetros del frente. Y la ciudad ucraniana de Prokivnivsky recibió ataques de Moscú. Regresamos con ustedes y actualizamos la información internacional. Más de 85 palestinos perecieron en las últimas horas por los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. Las bombas alcanzaron viviendas de todo el enclave, matando principalmente a mujeres y niños mientras dormían. Más de 500 personas han muerto desde que Israel reanudó este martes sus operaciones contra el enclave, abandonando el acuerdo de alto el fuego que alcanzó con Hamás en enero. La UNRWA dijo que 5 de sus colaboradores también perecieron. Veamos el reporte. Nacido en la guerra y muerto en la guerra, el pequeño Mohamed solo conoció unas semanas de paz antes de que un ataque israelí acabara con su vida, la de su madre embarazada y la del bebé que estaba por nacer. La guerra está volviendo a ser como al principio, atacando a inocentes y puros que aún no habían visto el mundo. Es una carga muy pesada. Uno huye durante la guerra para mantener a salvo a su familia y a sus hijos, pero luego aquí está muerto. Todos fueron martirizados. Cientos de personas han muerto en solo unos días de nuevos ataques israelíes sobre Gaza que pusieron fin al alto el fuego de 2 meses. Las últimas imágenes parecen escenas del apogeo de la guerra. Los cadáveres se amontonan en el hospital desbordado, el dolor aplastante. Hace apenas unas semanas las familias palestinas emprendían el camino de regreso a los hogares que se habían visto obligados a abandonar. Ahora están de nuevo en la carretera, huyendo después de órdenes de evacuación del ejército israelí. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Estamos hartos y cansados. Dicen que somos resistentes. No somos resistentes, nos estamos muriendo. Que nos exterminen y nos releven. Estamos cansados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que los ataques de esta semana son solo el principio y su ministro de Defensa amenazó directamente a la gente de Gaza, diciéndoles que si todos los rehenes israelíes restantes no son liberados y Hamás no es eliminado, Israel actuará con una fuerza nunca antes vista. Vamos ahora a Bruselas, donde empezó este jueves la cumbre de los líderes de la Unión Europea.
Una reunión en la cual los 27 miembros deben acordar el plan de rearme propuesto por la Comisión Europea y su financiamiento, además de reafirmar su apoyo a Ucrania. Para ampliar vamos a conectar con nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera. Un saludo para ti, Esther. Buenas tardes allí y quiero empezar con el apoyo a Ucrania que tiene el respaldo de todos los países a excepción de uno. Buenos días, así es, una reunión de líderes europeos que se produce en medio de este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia y después de que Vladimir Putin haya aceptado este alto fuego parcial. Aún así, la Unión Europea espera que este sea el primer paso para una paz justa y duradera, pero en todo esto hay dudas de varios países, también de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que ha asegurado que hay reticencias, hay dudas de que realmente Rusia quiera esta paz, teniendo en cuenta que se ha negado un alto al fuego total y más aún después de los últimos ataques de las últimas horas contra Ucrania y también contra su capital, Kiev. Tal y como ya ocurrió hace 2 semanas, tal y como comentabas, las conclusiones que apoyan a Ucrania no contarán con el apoyo de Hungría. Una vez más ha rechazado estas conclusiones sobre este apoyo a Ucrania. Y también la cuestión de que la Unión Europea quiere seguir apoyando al país, cueste lo que cueste, al margen de lo que puedan ocurrir estas conversaciones de paz. La Unión Europea insiste en que tienen que enviarse armas, en que hay que seguir apoyando al país para que tenga la posición de mayor fuerza posible en estas negociaciones. Precisamente hoy la Comisión Europea ha anunciado el envío de 1.000 millones de euros más a Ucrania, que se podrán utilizar para armamento, justamente proveniente de los beneficios de los fondos congelados rusos que se encuentran en Europa. El otro gran tema, Esther, es la cuestión del plan de defensa y de cómo financiarlo. Cuéntanos tú. Sí, así es. Los líderes europeos analizarán por primera vez los detalles de este plan de rearme europeo en un momento en que asegura la Comisión Europea, según los servicios de inteligencia de varios Estados miembros, de que Rusia va a seguir siendo una amenaza para la Unión Europea, una amenaza existencial, aún habiendo un acuerdo de paz. En este plan, ya que los detalles se presentaron ayer por la Comisión Europea, los líderes van a analizar, por ejemplo, que el 65% del material bélico que se tenga que comprar a partir de ahora sea de origen europeo. También este instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos financiado gracias al presupuesto europeo, y también propone estas compras conjuntas de armamento principalmente europeo con países terceros con los que se tengan acuerdos, pero que aísla de facto a la industria estadounidense. Se trata de un plan que generalmente es muy bien acogido entre los países europeos, pero muchos coinciden en que falta más ambición. Países, por ejemplo, como Grecia o España están pidiendo que no solo haya préstamos para impulsar esta inversión en defensa, sino que también, por ejemplo, haya subvenciones directas. Por último, los países también van a analizar la cuestión económica a pesar de la situación tan trascendental que ahora mismo vive la Unión Europea. Insiste que la industria y la competitividad están claramente interrelacionadas. También este impulso de la defensa, porque también tiene efectos económicos. Hoy escucharán a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en que hablará de las próximas perspectivas económicas, entre ellas la cuestión de la inflación y las incertidumbres sobre una futura guerra comercial con Estados Unidos. Esther, gracias a ti. Y justamente vamos a seguir hablando ahora de la guerra de Ucrania, país que atacó con drones la base aérea militar rusa Engels en la región de Saratov, provocando un incendio y explosiones en la zona situada a más de 700 kilómetros del frente. Por su parte, Moscú realizó otro ataque masivo con drones contra la ciudad de Kropyvnytski en el centro de Ucrania. Todo esto sucede mientras el gobierno ruso anuncia que mantendrá conversaciones el próximo lunes con Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita, Riad. Los detalles con nuestra periodista en la capital ucraniana, Emanuel Chas.
Después de su conversación con Donald Trump, Volodymyr Zelensky dijo durante una rueda de prensa que esta fue una discusión productiva y quizás la más productiva que ha tenido hasta ahora con el presidente estadounidense. Anunció que Ucrania producirá una lista de infraestructuras críticas que debían ser protegidas contra nuevos ataques rusos y que esta lista incluiría plantas de energía, vías ferreras y también infraestructuras portuarias. A pesar de un supuesto fuego parcial acordado por el Kremlin, Ucrania continúa siendo bombardeada cada noche. Anoche se lanzaron más de 170 drones contra el país, la mayoría de ellos interceptados, pero demostrando que en el terreno no hay señales de tregua y muchas preguntas en cuanto a las futuras discusiones entre Washington y Kiev y Washington y Moscú. Y según Volodymyr Zelensky, Trump ha entendido que Ucrania nunca reconocerá los territorios ocupados ilegalmente por Rusia, mientras que el presidente estadounidense dijo que estaba trabajando en el regreso de los miles de niños ucranianos deportados a Rusia desde 2022. Y cuanto a más ayuda militar, Zelensky ahora se dirige a Bruselas para hablar sobre garantías de seguridad de Ucrania con sus aliados y como gran señal de apoyo por parte de los aliados, anoche el presidente ucraniano también anunció la llegada de más aviones de combate F-16 aquí en el país. Mientras tanto, el primer ministro británico Keir Starmer recibe este jueves en la base militar de Norwood a los mandos militares de la llamada coalición de voluntarios para un encuentro a puerta cerrada con el objetivo de trazar un plan de paz en Ucrania. Se espera que los representantes de unos 30 países intenten avanzar en los planes de un posible despliegue de tropas en suelo ucraniano y poner en marcha un plan de paz que garantice la seguridad futura del país en guerra. Vamos a Turquía. Este jueves hay nuevas marchas para denunciar la detención de Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul y principal rival de Recep Tayyip Erdogan. La policía lo arrestó el miércoles por supuesta corrupción y presuntos vínculos con el grupo kurdo PKK, clasificado de terrorista por Ankara. Los apoyos de İmamoğlu consideran que su arresto tiene motivaciones políticas. A continuación les contamos quién es. Nacido en 1971, Ekrem İmamoğlu saltó a la fama en la carrera por la alcaldía de Estambul de 2019, compitiendo por un cargo que una vez ocupó el presidente Recep Tayyip Erdogan. Era un outsider, centrista en su política pero con amplitud política, musulmán pero del laico Partido Republicano del Pueblo, definido por su oposición al status quo. Desafió 25 años de liderazgo del AKP de Erdogan en la ciudad, pero cuando ganó, el AKP exigió la anulación de la votación. Las elecciones de Estambul se han convertido en un símbolo de la democracia. Podemos verlo. A partir de ahora tenemos una responsabilidad con la democracia tan grande como nuestra responsabilidad con Estambul. Se convirtió en alcalde en junio de este año tras unos nuevos comicios, desbaratando al presidente. İmamoğlu, uno de los más firmes opositores a Erdogan, aspira desde entonces a la presidencia, pero sus ambiciones se vieron frustradas a cada paso. En 2022 fue condenado por difamación, por llamar idiotas a los funcionarios electorales de Estambul por la anulación de su primera victoria en 2019, con una condena de 2 años y medio pendiente de apelación que le impidió presentarse a las elecciones presidenciales del año siguiente. Sus partidarios consideraron los cargos como un sabotaje por motivos políticos y protestaron por la sentencia. Hemos venido hoy aquí para poder seguir viviendo en un país regido por la ley. Creemos que se ha violado el Estado de Derecho. Hemos venido a defender nuestros derechos y los votos de los habitantes de Estambul. Menos de un mes después fue citado en un caso de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos públicos mientras ocupaba su anterior cargo de alcalde de distrito de Estambul. Calificó las acusaciones de falsas, pero sus problemas legales se han multiplicado desde entonces. Erdogan demandó al opositor en noviembre de 2024 por difamación y en enero los fiscales abrieron 2 nuevas investigaciones por sus comentarios sobre un fiscal de Estambul y un experto designado por el tribunal. Sin embargo, su base de seguidores es amplia y su éxito contra el AKP en 2019 y el apoyo que sigue cosechando le convierten para muchos en la mejor esperanza que tiene la oposición turca.